fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Oh, adorémosle, y Él es todo. Resuenen los cielos con nuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Venid y adoremos a Cristo el Señor, el eterno Padre, y a quien su vida dio por nosotros. ¡Él es tu Rey! Creador de los cielos, El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que tiene sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. alábalo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. ¡Levanta tu voz! El Señor es mi Rey, mi todo. Vamos con las palmas. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos.
Señor es nuestro Rey. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Eso es lo que el Señor hace por ti. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. porque Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí. Pon tus ojos en Jesús. Tu paz, que tu
paz incomparable que solo tú nos puedes dar, Señor. La que a veces no podemos entender, pero que llena y llena cada día nuestra vida y Vamos a nuestro terminar corazón. declarando lo que Él es, Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Ahora exáltalo. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es su Señor, Él es el Señor de nuestra vida. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, Alábalo. como nuestro Dale Señor. gloria a Dios, dale Nuestra gloria lengua a te Jesús. confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Dile, el Señor, el Señor, el Señor.
Aleluya. Ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es tu Dios, Él es mi Dios, es nuestro Dios. La gloria sea para Él. Pueden tomar asiento. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad, donde tener un lugar para ir es un hogar, donde alguien, si tiene alguien a quien amar, es una familia, y tener ambas sería una bendición del Señor para su vida. La familia es un regalo hermoso que cada persona posee, donde se comparten sentimientos de amor y de paz, porque todos unidos formamos una familia, y esta es la familia de la fe. La pregunta que nos hemos venido haciendo durante estos domingos es: ¿celebro Navidad con Cristo, el Hijo de Dios, o celebro una fiesta de Navidad sin Cristo? ¿Celebro Navidad con Cristo, el Hijo de Dios, o celebro una Navidad, una fiesta navideña sin Cristo? Vamos a mirar algunos mitos o leyendas sobre Navidad, acerca de lo que se dice. Por ejemplo, del árbol del milagro, el arbolito de Navidad. Para muchas personas, el origen se remonta al siglo VIII. O sea, ¿cuándo comienza el arbolito de Navidad? En el siglo VIII después de Cristo. Y según relata la leyenda más conocida, San Bonifacio fue a Germania para convertir los paganos al cristianismo, y en una noche de Navidad los germanos iban a sacrificar un niño. Y había un árbol que ellos adoraban y iban a sacrificar ese niño al árbol. San Bonifacio entonces cogió y arrancó el árbol de raíz, y dice la leyenda que allí surgió un pino, y cuando lo miraban daba así a una estrella que había en toda la punta. Entonces, a partir de allí comenzó a celebrarse ¿qué? El árbol de Navidad. ¿Por qué razón? Porque con la acción que él tuvo, no solamente salvó la vida del niño, sino que al salir ese otro árbol, la gente consideró que era un milagro, y entonces comenzó. Pero no fue sino hasta el siglo XVI donde empezaron a colocar los árboles de Navidad dentro de los hogares, y la tradición pasó a Gran Bretaña, de la Gran Bretaña pasó a Estados Unidos, o sea, de Inglaterra a Estados Unidos, y de Estados Unidos a Latinoamérica. Esa es entonces, para los que no conocían, una leyenda del árbol de Navidad. Pero aparte del árbol de Navidad, entonces tenemos los Reyes Magos. Y entonces los Reyes Magos, que los presentan allí en el pesebre, cuando se hacían los pesebres en nuestras casas, de nuestra familia, entonces hacían el arbolito, estaba el pesebre, en el pesebre no colocaban el niño, sino que el niño lo colocaban el 24 por la noche, y los reyes empezaban a, todos los días lo colocaban en la punta del pesebre, y todos los días lo corrían un poquito. ¿Recuerdan cuando eran niños? Y todos los días lo colocaban hasta que llegaba al 6 de enero, y el 6 de enero entonces llegaban con los regalos y todo lo demás. Ahora era muy bueno porque a uno le daban regalos. El problema es como la canción Mamá, ¿dónde están los juguetes? Para los que no les llevaban. Entonces ese era el lío. Ahora, los Reyes Magos solamente se encuentra un relato bíblico en Mateo capítulo 2 versículos 1 al 3, pero no dice que eran reyes, dicen eran unos magos del oriente. Y la palabra magos en la Biblia, en el original, no se refería a gente que sacara conejos del sombrero y hiciera pases mágicos y todo lo demás, sino que eran astrólogos. O sea, era gente que miraba el firmamento, leía las estrellas y todo lo demás, las rutas a seguir, y ellos eran entonces astrólogos, y por eso dice: su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Pero no se menciona los nombres de ellos en la Biblia. No dice que era Gaspar, Melchor y Baltasar. No se menciona en la Biblia. Tampoco dice que eran tres.
Hay algunas leyendas donde dice que eran 12, de acuerdo a cada uno por las tribus de Israel. Otros dicen que eran 60. Así que no se sabe realmente a ciencia cierta, pero en el siglo IV se estableció que eran 3 en representación de ¿qué? De los regalos que le dieron, porque como le dieron incienso, mirra y oro, entonces que uno le dio incienso, el otro le dio mirra y el otro le dio oro, pero no quiere decir que fueran 3. Ahora, la figura del negro Baltasar nació en el siglo XVI, según los diferentes historiadores. ¿Por qué razón? Porque ya le metieron racismo al asunto. Entonces, todos eran blancos y la gente asiática ¿qué? La gente negra ¿qué? Los de África. Entonces, colocaron entonces al Baltasar como el rey mago negro para que así entonces se le diera un tinte ¿qué? Universal al nacimiento de Jesús. Vemos otra leyenda, otro mito dentro de la Navidad que viene de Turquía al Polo Norte, y es que en Turquía sale la historia del Papá Noel o San Nicolás o Santa Claus. ¿De dónde sale? De Turquía. Y de Turquía es que el señor Nicolás de Bari, él era un hombre adinerado. Cuando mueren sus padres, Nicolás de Bari entonces dona toda su fortuna a los necesitados y se fue de sacerdote. Y un vecino de él se iba a casar la hija, pero no tenía con qué hacerle la fiesta, con qué hacerle reunión. Entonces Nicolás de Bari fue y le llevó a la muchacha una bolsa con monedas de oro. Y entonces por eso ahora presentan a San Nicolás o Santa Claus con una bolsa llena de regalos, llevando los regalos para la gente. Surge a partir de allí. Ese gesto de bondad entonces comenzó con la costumbre de intercambiar regalos dentro de la época navideña. Pero ese San Nicolás o Santa Claus o Papá Noel ha sufrido algunos cambios a través de la historia. Uno de los cambios fue en 1823. El escritor Clement Moore escribió un poema que dice Una visita de San Nicolás, y cuando habla de la visita de San Nicolás, entonces él dice que San Nicolás recorría el mundo en un trineo tirado por 9 renos y volando por toda parte y bajando por las chimeneas a dejar los regalos. Hasta ese momento la historia decía que San Nicolás iba repartiendo regalos montado en un caballo, pero a partir de 1823 entonces surge el Santa Claus o Papá Noel volando en una carroza tirada por renos. En 1931, en 1931 una gran empresa de gaseosas, Coca-Cola, pide a uno de sus publicistas, así como nuestro hermano William, entonces le pidieron a uno de los publicistas hacer un Papá Noel que le cayera bien a la gente. Entonces por eso sale el gordito bonachón, todo buena gente, todo lindo, todo querido, a repartir regalos. Entonces esa fue la historia. Pero Nicolás de Bari era alto y flaco. Como ha venido cambiando, ¿no? Entonces, mis hermanos, así surgió como lo conocemos en el día de hoy, vestido de rojo, con cinturón negro y botas negras. Y hoy se dice que vive en el Polo Norte y que unos duendecitos le ayudan a empacar los regalos. Pero otra tradición navideña es cuando nació Jesús. Y entonces, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? No. Los historiadores encuentran que si Jesús nació en la época de Herodes, cuando Herodes mandó matar al niño, Herodes murió 4 años antes del nacimiento de Jesús, comido por gusanos. Entonces Jesús nació entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Lo que pasa es que ya cuando viene el calendario gregoriano y todo lo demás, acomodan la fecha y lo acomodan a la fecha actual. ¿Y por qué se celebra el 25 de diciembre? Resulta que había una fiesta pagana
del nacimiento del sol el 25 de diciembre. Y entonces el 25 de diciembre, recuerde que era época invernal, entonces venía el sol y con eso venía la luz, y Jesús es la luz del mundo. Entonces la iglesia tradicional, para contrarrestar el rito pagano del 25 de diciembre, puso el nacimiento de la luz verdadera. ¿Quién? Jesucristo. Pero si se mira bien dentro de la historia, la época de invierno, los pastores no estaban en la noche cuidando ovejas en el campo. Estaban encerrados en otras partes porque era época invernal. ¿Quién iba a estar afuera? Así que el nacimiento no sería bajo esa época, probablemente sería septiembre, la época de más verano. Pero esas fueron las épocas. Honorio, entre los años 395 y 423, fue cuando el 25 de diciembre se convirtió en una fiesta religiosa. Pero no fue hasta el año 440 cuando la iglesia tradicional decidió oficialmente celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y lo volvió una fiesta obligatoria el concilio de Acre en el año 506. O sea, el concilio era cuando se reunían los obispos y todo lo demás y cardenales y decretaban las encíclicas papales, las homilias, y se decretaba para la iglesia lo que debía creer. Y a partir de esa fecha, entonces, del año 529, el emperador Justiniano lo instituyó como un día festivo. Entonces, esa es la fecha ¿de qué? De diciembre. Pero pesebre, ¿de dónde surge el pesebre? Surge de Nápoles. En Nápoles, en Italia, se empieza el pesebre ¿con quién? Con San Francisco de Asís. Francisco de Asís entonces comenzó, él pidió permiso para que a la jerarquía religiosa le pidió un permiso para celebrar el nacimiento de Jesús, y en una cueva se hizo un pesebre con animales y todo lo demás. Montó el pesebre para ilustrarle a la gente cómo Dios se había hecho hombre, se había encarnado en María y había nacido en un pesebre. Ese fue el propósito por el cual comenzó. Pero ¿cómo se instituyó? Se instituyó porque el rey de España, Carlos III, lo impuso al mandar a hacer un pesebre para su hogar, y mandó a hacer también un pesebre para su hijo. Entonces, en el reino, si el rey tiene pesebre y todo lo demás, todo el mundo comenzó a tener ¿qué? Pesebre. Entonces, eso se institucionalizó, y de allí entonces se arraigó en la Europa mediterránea y en América, donde se adaptó para todo esto. Eso lo encuentra en Historia Channel, usted puede encontrar todo esto. Ahora vamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Lucas capítulo 2, versículo 11 de la palabra del Señor. En San Lucas capítulo 2, versículo 11, hoy vamos a hablar de Navidad. Es la celebración de las buenas nuevas para el mundo. ¿Qué es Navidad? Celebración de las buenas nuevas para el mundo. Y dice Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es el acontecimiento? Que os ha nacido hoy. ¿Quién nació? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, Navidad es la celebración de las buenas nuevas para el mundo, una celebración que se inició en el cielo. En el cielo, cuando estaban allí los pastores en el campo, dice que un ángel vino y les dio la noticia, las buenas nuevas, y luego, ¿qué es lo que dice la escritura? Dice, en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a todos los que gozan su favor. O sea, ¿dónde comenzó la celebración de Navidad? En el cielo. ¿Por qué razón? Porque cuando viene el nacimiento de Jesús, que es el Salvador del mundo, se cumplen todas esas promesas que se habían hecho desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el momento en que Lucas está diciendo, la Virgen concibió y dio a luz el Hijo.
Y viene el nacimiento. Entonces, ¿qué celebran los ángeles? Que ha llegado el Salvador del mundo, que la promesa de Dios de redimir a la humanidad, que la promesa de Dios de traer salvación ahora se estaba cumpliendo. Y por eso los ángeles entonces celebran acerca de esto, diciendo que la gloria le pertenece al Señor. Pero ¿qué es lo que dijo el ángel? Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles entonces celebraron 3 títulos que le dan a Jesús en la palabra. ¿Qué ha nacido hoy? Un Salvador. Ese es el primer título. Jesús es Salvador. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación, o Dios es nuestra salvación. La salvación siempre ha sido un plan de Dios. La salvación siempre ha estado en el plan de Dios. En el capítulo 1, versículos 69 y 70 de la palabra del Señor, cuando viene el nacimiento de Juan el Bautista, el papá está hablando acerca de que vendría ¿qué? Ese Salvador, el Salvador que Dios había prometido, el plan de Dios a través de toda la creación, a través de la humanidad. Pero también la salvación es Jesús, el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios se lo había prometido a Abraham, Dios lo prometió a través del tiempo, Dios lo prometió en el profeta Isaías, Dios lo prometió en Miqueas, a través del anuncio profético. Se hablaba de ¿qué? De que vendría un Salvador. Él salvaría al mundo. En el versículo 70 y 73 del capítulo 1. También en el capítulo 1, versículos 77 y 78. Estamos en Lucas 1. Y dice que la salvación viene ¿de qué? De la misericordia de Dios. La salvación viene del amor de Dios. No es que tú estás buscando la salvación, no es que tú estás corriendo hacia la salvación, es que Dios te está buscando. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios dejó su trono de gloria y vino a la tierra con el propósito de redimirnos del pecado, con el propósito de traer salvación a tu vida y a mi vida. Entonces, ¿qué es lo que ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador. Por eso le pusieron el nombre. Nació el Salvador, y dice porque Él redimirá al mundo de sus pecados. Y cuando hablamos de redención, ¿qué es redención? Cuando usted escucha la palabra redención, ¿en qué piensa? La salvación es la redención del pecado. Ahora, literalmente, ¿qué significa esto? Literalmente lo que significa es que alguien ha comprado de nuevo a alguien que estaba cautivo, a alguien que estaba preso, o sea, el esclavo. ¿Qué pasaba con el esclavo? Cuando había un esclavo y alguien lo compraba y lo dejaba libre, no que lo compraba porque había tráfico de esclavos, entonces se compraba y lo compraba pero para trabajar. Pero cuando compraba un esclavo para dejarlo libre, ¿lo qué? Lo redimía. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Estábamos esclavos del pecado, presos del pecado, atrapados en él, cautivos en él, y nos compró a precio de sangre preciosa, nos compró con su vida. Pero nos compró ¿para qué? Para dejarnos libres. Él pagó en la cruz tu precio y el mío, pero no nos está obligando a seguirle. ¿Nos dejó qué? Libres. Nos libró del pecado, pero está diciendo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Sígame. Entonces, ¿qué es redención? Significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo, comprarlo para dejarlo libre. La salvación, dice el versículo 74 y 75, que nos conduce a el servicio, porque Dios quiere liberarte, Dios quiere salvarte, pero con un propósito: que le sirvas. O sea, o somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor, pero nos toca escoger qué hacer. Y la gente necesita saber de la salvación y el perdón, y que son ¿qué? Posibles. No importa el pecado, no importa la dificultad, no importa la lucha, no importa la situación por la cual estás pasando, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. El propósito de Dios entonces es ¿qué? Hacernos libres, pero la gente necesita saber que hay salvación y hay perdón en Cristo, que son ¿qué? Posibles. Y eso debes anunciarle a tus familiares, amigos, vecinos, conocidos, a toda la gente, hablar desde el verdadero significado de Navidad. Pero sigue diciendo la palabra del Señor: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, pero también ¿qué? Cristo. ¿Y qué es Cristo?
Cristo es el Mesías anunciado. Es la palabra griega, la palabra hebrea es Mesías, la palabra griega es Cristo. Entonces, ¿qué ha nacido hoy? El Cristo, el Mesías anunciado. ¿Qué se había anunciado? Que vendría un Mesías libertador. El pueblo de Israel había pasado años de esclavitud en Egipto y había salido libre. Luego, por causa de su pecado y todo lo demás, fueron llevados cautivos a Babilonia. Los cautivaron los sirios, los asirios. Luego, ahorita estaban los romanos dominando y controlando a Israel, al pueblo palestino. Esa era la situación en que estaban viviendo. ¿Y qué añoraban ellos? Que los liberaran, que los salvaran, alguien que los rescatara, que los quitara la opresión que tenían. Y para quitarse esa opresión estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. Pero un Mesías que vendría montado en un caballo blanco, con espada en la mano, guiando a la gente hacia una liberación, echando fuera al imperio opresor, echando fuera de su país y del dominio que tenían en este momento de los romanos. Eso era lo que ellos estaban esperando. Pero la palabra Mesías, el Cristo, significa el ungido, o sea, el escogido, el elegido por Dios. Y habían sacrificado cantidad de corderos tratando de agradar a Dios y perdonar el pecado de la gente, pero vez tras vez tenían que volver a hacer sacrificios. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios es el que nos salva. La diferencia entre el Mesías del judaísmo es el libertador, ese que se había prometido y que esperaba Israel, que liberaría a Abraham, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus. Eso era lo que ellos esperaban del Mesías. Pero el cristianismo entiende que la promesa de su Mesías, de su Cristo, era el regalo de Dios a la humanidad entera como garantía de la redención de los hombres. El verdadero y único Salvador. Jesucristo es el suficiente Salvador. Pero no ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, ¿qué? El Señor. Cristo el Señor. Y cuando se habla de Cristo es el Señor, esta palabra no se usa para referirse a lo que Jesús hace, sino a lo que Jesús es. ¿Qué fue lo último que cantábamos? Hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero Jesús hizo una pregunta cuando estaba en su ministerio terrenal. Él preguntó: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que les mando? ¿Por qué le llamamos Señor y no obedecemos? ¿Por qué oramos o rezamos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero hacemos en la nuestra y no la de Él? ¿Por qué en los momentos como estos navideños nos olvidamos de Él y corremos tras la comida, la bebida, la fiesta? ¿Y por qué lo hacemos a Él a un lado? Entre otras cosas, que Él no mandó que celebráramos Navidad. Lo único que Él mandó que celebráramos fue su muerte y resurrección. Eso fue lo único que Él mandó que celebráramos, porque con su muerte nos hizo libres y con su resurrección nos garantiza la vida eterna a usted y a mí. Entonces, mis hermanos, el ser Señor implica que Él es ¿qué? El soberano, el gobernante. Filipenses 2:11 dice la palabra del Señor, que toda rodilla se doblará. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un día todo el mundo reconocerá que Cristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero igualmente, mis hermanos, esa celebración que comenzó en el cielo, esa celebración continuó ¿dónde? En la tierra. Dice la palabra del Señor que había pastores que velaban en la vigilia de la noche y de pronto se les aparecieron unos ángeles. Pero ¿qué encontramos allí en la palabra? Lo que encontramos es que la condición social no es un impedimento para buscar a Dios, que la condición social no es un impedimento para acercarte a Dios. ¿Sabe qué era el oficio del pastor en esa época?
de los que cuidaban los rebaños. Era el oficio más, digamos, más despreciado, por decirlo así, el oficio más despreciado. Al oír la noticia, ¿quiénes lo oyeron? Los pastores, que llegó el Mesías, pero ellos eran despreciados y vistos como mendigos, incluso como ladrones. Pero ¿quiénes fueron los primeros en recibir la noticia? Esos. Allá les llegó el ángel con la noticia, allá les llegó el anuncio, y el Salvador recién nacido se hallaba, ¿qué? Al alcance de ellos. Es interesante, si Jesús hubiera nacido en el palacio de Herodes, ¿esta gente lo podía haber visitado? ¿Esta gente había podido ir a adorarle? No. No habían podido entrar, o no los habían dejado entrar siquiera, no habían dejado ni arrimar. Pero en el pesebre, él estaba al alcance de todos. Lo que encontramos en la palabra del Señor es que Jesús está al alcance tuyo y mío, del que tiene y del que no tiene, del intelectual y del menos iletrado, del blanco, del negro, del amarillo, del rosado, de todos, del estrato 7 al estrato 0. Jesús está al alcance de todos. Jesús está al alcance de todos nosotros, y por eso esa celebración que comenzó en el cielo continuó en la tierra. ¿Por qué razón? Porque los ángeles, dice que los pastores vieron ¿qué? La gloria del Señor. O sea, Él nos da su gloria. Nos da su gloria, y su gloria es su belleza, su espíritu, su carácter, todo lo que Él es. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, recibes la plenitud de Dios, todo lo que Dios es, su gloria completa. Pero no solamente nos da su gloria, también nos libra del temor. Dice que los ángeles, cuando allí en el versículo 10 del capítulo 2, que cuando los pastores vieron a los ángeles, tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Y qué le dijeron los ángeles? No tengan temor. ¿Qué es lo que te da temor en tu vida? ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Qué te roba la tranquilidad? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te hace dar vueltas en la cama por la noche sin poder dormir? ¿Qué te angustia? ¿La salud? ¿La economía? ¿El abandono? ¿El que te dejen? ¿El que te dejen solo? ¿El que te desprecien? Jesús nos libra de el temor, porque en el amor echa fuera el temor, y Dios es amor. Pero también nos mueve a compartir de Él. El propósito es que vayamos y compartamos de su amor. ¿Qué hicieron los pastores? Los pastores dijeron: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Y cuando llegaron allí, contaron todo lo que había acontecido. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted y yo contemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que sabes de Dios, lo que conoces de Dios, eso compártele a otros. ¿Qué es que no sé mucho? No importa, lo que Dios ha hecho contigo, y contigo ha hecho algo. Por lo menos si crees en Él, no eres condenado, como veíamos ahora rato. Y finalmente nos mueve ¿a qué? A la adoración. Dice la palabra del Señor que ellos salieron de allí, los pastores, después de pasar del pesebre, se fueron contentos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Debemos vivir para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. No olvides, mi hermano querido, que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué es Navidad? Es Dios en medio nuestro. Es Jesús. Y Jesús es el Salvador, tuyo y mío, de todo aquel que cree. Entonces tú escoges: o celebras una Navidad sin Cristo, o pones a Cristo como el centro de tu vida, de tu hogar y de tu familia. Josué en el 24:15 le dijo al pueblo: escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Yo quiero celebrar una Navidad con Jesús en mi corazón y que esté en el corazón de mi familia, que esté en el centro de mi hogar, que esté en el centro de mi casa, aunque no haya comida, aunque no haya bebida y aunque no haya fiesta, pero que su gloria esté en mi casa, que mi casa sea llena de la gloria del Señor. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, glorificamos tu nombre y te damos gracias. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tomes nuestra vida en tus manos y la moldees de acuerdo a tu propósito. Que, Señor, nosotros podamos rendirnos ante ti día tras día para adorarte, para glorificarte, para exaltarte. Gracias por Jesús. Gracias por ese regalo maravilloso que tú nos has dado. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Queremos que sea nuestro Salvador, que sea nuestro Mesías, nuestro Cristo, nuestro ungido, y que sea, Señor, eso, el Señor de nuestra vida, para rendirte tributo y glorificarte. Enséñanos a hacer tu voluntad, a vivir en ti y para ti, para alabanza y gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por lo que aconteció en aquella época. No sabemos la fecha y no nos interesa, Padre, si ese 25 lo celebraban al Dios Sol. No nos interesa, eterno Padre, si adoraban estrellas o qué adoraban. Nosotros hoy confesamos que Jesús es el Señor. Hoy nosotros nos hemos congregado para decir: gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros, eterno Padre, sin importar si es la fecha o no es la fecha, si la cambiaron o no la cambiaron, lo que estamos seguros es que no vamos a cambiar la presencia de Jesús en nuestra vida por nada y por nadie. Y eterno Padre, gracias por haber conocido la verdad que es Cristo, y esa verdad nos ha hecho libres. Gracias, oh Dios, por poder hoy recordar que tu Hijo vino a nacer de una virgen y su propósito era estar tú con nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios entre nosotros. Y eso es lo que celebramos. Y no solamente en diciembre, todos los días del año celebramos tu venida, tu presencia en nosotros y la guía de tu Santo Espíritu para que te adoremos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas, mis hermanos. La palabra del Señor dice: cada uno dé según ha dispuesto en su corazón, y dé no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero recordarles que las ofrendas recolectadas son para el sostenimiento de la obra del Señor. Ustedes ven, estamos pintando la casa del Señor, arreglándola. Se han hecho algunos arreglos en el piso y seguiremos haciendo otros arreglos. Vamos a comprar una pantalla porque esa ya está acabadita. El videobeam también está sacando la mano. Así que sus diezmos y ofrendas se invierten en esa tarea y también en el sostenimiento de la familia pastoral. O sea, si alguien le dice: pero es que el pastor vive de lo que ustedes dan, dígale que sí, eso es cierto, porque esa es la verdad. Dice la palabra del Señor que el que vive del altar, coma de él. Entonces lo usamos para eso, para pagar servicios públicos y todo lo demás, todo aquello que se requiere. Y fuera de eso contribuimos a obra misionera. Tenemos un centro de rehabilitación en Sasaima y también hacemos un trabajo. Hemos mandado 500 Biblias para La Guajira. Así que, mis hermanos, esa es la obra que estamos haciendo con lo que usted y otras iglesias bautistas recogemos y aportamos. Así que gracias por su generosidad, por ofrendar alegremente. Y como les he dicho, si alguno dio y le dolió en su corazón haber dado,
dígame y le devolvemos la plática con mucho gusto, porque eso no le va a traer bendición. Entonces, ¿por qué? Porque dice es sin tristeza, ni por necesidad, sino con alegría. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy.